Muy buenos días. Bueno, muy bien, vamos a ir abriendo nuestras Biblias en esta mañana. Primera de Corintios, capítulo 9. Muy bien, recuerden, hermanos, Pablo estuvo exhortando de que había momentos en la vida en que uno, aún teniendo derecho de poder hacer algo que sabemos que no es pecado, porque la Biblia no lo prohíbe, aún en esas ocasiones debemos privarnos de esa libertad que tenemos en Cristo, justamente por amor a los hermanos, a nuestros hermanos. Y para ejemplificar justamente lo que Pablo quería enseñar a los hermanos en Corinto, él mismo se pone de ejemplo, mostrándole que él se dio de forma voluntaria cierto derecho del que él pudo haber disfrutado, pero no lo hizo. Quizás muchos iban a decir, bueno, qué orgulloso que es Pablo, qué autosuficiente, pero que no necesitaba justamente de ese derecho, que era el apoyo financiero a su ministerio y a su persona. Pero vimos que él voluntariamente cedió a ese derecho. Y luego, en los versículos anteriores, Pablo también explica la razón por la cual él cede ese derecho, para que no haya ningún malentendido, para que no piensen justamente eso de él. Pero él les aclara que la razón fue con el propósito de que el Evangelio de Cristo avance, siga, crezca. Él demostró que lo único que tenía importancia para él era el Evangelio de Jesucristo. Eso era su motor, su motivación, era lo que le daba energía a la razón de existir. Era su razón de existir, porque Dios lo había llamado exclusivamente a llevar el Evangelio. Ese era su propósito en la vida. Él luego habló a los corintios que la mayor o mejor paga, o el mayor galardón que él podía tener, era poder anunciarle sin exigirle pago alguno, y ni que nadie de los oidores pensara que él estaría sacando algún provecho, alguna remuneración a cambio de hacerlo. Por lo tanto, él renunció a todos sus derechos para ganar. ¿Se acuerdan? Para ganar a judíos, gentiles, a los hermanos. Y a la verdad, hermanos, Pablo usó mucho el término ganar en los pasajes que hemos considerado el domingo pasado. Y si consideramos ese verbo ganar, es importante tener en cuenta que para ser un ganador, uno no puede ser ganador sin competir, ¿no? No puede haber un ganador sin competencia. No puede haber un ganador sin participar. Sobre todo sin cumplir ciertos requisitos que exige esa competencia, ¿no? Por esta razón escribe Pablo que de un modo puede ser lo que vamos a leer hoy, una conclusión a todo el argumento que Pablo viene hablando desde el capítulo 8, pero también una introducción a lo que va a continuar explicando Pablo, siempre dentro del contexto de lo sacrificado a los ídolos. Pablo ahora va a terminar un argumento. ¿Cuál es ese argumento? Pablo se está dirigiendo a los fortachones, a los fuertes. Luego de lo que vamos a leer hoy y a meditar, estará hablando y dirigiéndose a los débiles, siempre dentro del marco de lo sacrificado a los ídolos. Para esto se va a valer justamente de un lenguaje figurado para comunicar una verdad esencial para la vida. Y vamos a tomar lectura en esta mañana en los versículos 24 al 27. 24 al 27. Dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oramos al Señor.
Padre, queremos encomendar en tus manos nuestra mente, nuestro corazón, a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla, que tu Espíritu, Señor, la aplique a nuestra vida y sea de edificación para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, aquí el apóstol Pablo, en este pasaje que acabamos de leer, les ilustró por medio de las exigencias para un corredor que para el uso de la libertad cristiana es necesario autodisciplina. Y debemos tener en cuenta que no podemos nosotros limitar nuestra libertad cristiana sin desarrollar ciertos hábitos en nuestra vida por la razón de que nuestra carne se va a resentir, se va a resistir justamente a ciertas restricciones. Nuestra comodidad, nuestro placer y todo eso. Por eso es difícil también ceder los derechos. Por eso también es un conflicto para muchos ceder derechos. Porque la carne, nuestro ser, no lo quiere hacer. Por eso Pablo les ilustra por medio de las exigencias para un corredor que para hacer uso de la libertad cristiana es necesaria autodisciplina. Por ejemplo, una cosa es reconocer el principio de vivir por amor, y otra cosa es cumplir ese principio. Y Pablo lo cumplió porque él quería ser justamente un ganador. Él quería ser un ganador. Pero el apóstol sí lo cumplió. Y nuevamente él se coloca, en este pasaje, nuevamente él se coloca como ejemplo. No para manifestar su arrogancia y decirle yo soy el mejor, yo puedo ganar todo, yo soy el apóstol. Ese no es su objetivo, tampoco es su intención, no es su actitud, sino que para que ellos pudiesen imitarlo. Por eso, al finalizar todo este argumento que Pablo viene hablando sobre lo sacrificado a los ídolos, concluye el capítulo 11, versículo 1, diciendo: sed vosotros imitadores de mí. Y así concluye este argumento de Pablo, esta respuesta de Pablo a la pregunta de los corintios. ¿Qué hacemos con lo sacrificado a los ídolos? Y Pablo concluye de esta manera. Por lo tanto, el motor o la motivación en la vida de Pablo era el Evangelio. Era el Evangelio. Y esto no implicaba una vida pasiva, una vida, digamos, con brazos cruzados, sino una vida activa, esforzada. Si un atleta quiere triunfar, debe limitar voluntariamente y en algunos casos de manera severa su libertad. A veces un atleta tiene que ceder sus sueños, su dieta, sus ejercicios. Tiene que cumplir con las exigencias que demanda su entrenamiento. Y las exigencias que estaremos viendo en este pasaje de 1 de Corintios son exhortaciones aún para nosotros hoy. Por eso hoy vamos a observar 3 exigencias esenciales que debemos ejercitar para hacer uso de nuestra libertad cristiana y no quedar descalificados. 3 exigencias esenciales que debemos ejercitar para hacer uso de nuestra libertad cristiana y no ser descalificado, no quedar descalificado. Así que vamos a considerar esta primera exigencia y se encuentra en el versículo 24. Versículo 24. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cuál es la primera exigencia que vamos a considerar en esta mañana? Corre de manera correcta. Corre de manera correcta. El apóstol comienza nuevamente el versículo con una frase ya conocida por nosotros, ¿no? Una expresión que se repite constantemente en esta carta. ¿Cuál es? ¿No sabéis? ¿Qué quería decir esto? ¿Qué implicaba esta frase? Algo que ellos sabían, pero con la intención de ¿qué? De corregir algo. De corregir algo. Por lo tanto, esta frase siempre implicaba una corrección, una confrontación,
una reprensión, indica que el apóstol quiere corregir algo. Ellos debían de saber esto, pero de alguna manera su vida no estaba demostrando que lo sabían. Y Pablo les dice, corred de tal manera que lo obtengáis. El título del sermón de esta mañana es ganadores no eliminados. Ganadores no eliminados. Por eso Pablo desafía y dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo hace uso de esta ilustración, pero a la vez manda que cada uno de ellos corran la carrera para ganar. Para ganar. Y es obvio que no quiere decir que de todos los creyentes va a haber un ganador. Pablo no está diciendo eso en esta carta, pero es necesario, antes de todo, que definamos justamente qué quiere decir Pablo al exhortar a los corintios que corran esta carrera. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice esta carrera? Corramos, corred de tal manera que obtengáis el premio. ¿A qué se refiere? Siempre hablamos acerca de correr, ¿qué cosa? La vida cristiana, ¿no? Y se dice esta analogía de que, esta comparación de que la vida cristiana es como una carrera. En cierto modo podemos ver que está implícito por algunos conceptos que justamente Pablo está hablando. Pero ¿cuál es el tema que Pablo está tratando en este capítulo? Tanto 8 y capítulo 9. ¿Cómo? Los sacrificados a los ídolos. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo a eso? ¿Qué el creyente debe ejercitar? Su libertad cristiana. Por lo tanto, implícitamente aquí es correr de tal manera que obtengáis. La carrera sería la libertad cristiana. La libertad cristiana. Y dice, corred de esta manera que lo obtengáis. Que lo obtengáis. Justamente aquí Pablo está usando, y no nos olvidemos, Pablo está usando un lenguaje figurado. Pablo no está diciendo la vida cristiana es una carrera. Pablo no está diciendo eso. Pablo está ilustrando algo para enseñarles una verdad. Tampoco está diciendo que el creyente es un atleta. Entonces uno va sacando, ¿vieron cómo estuvimos estudiando los miércoles? Vamos, leemos y ya lo decimos, no, es esto, no. Necesitamos interpretar correctamente. Y Pablo no está enseñando que la vida cristiana es una carrera. El llamado de Pablo aquí, ¿qué es? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué cosa? Un premio. La carrera, el uso de esa libertad. Y uno piensa, ¿por qué decimos eso? Y luego dice el premio, que lo obtengáis. ¿Qué cosa? El premio. Vamos a encontrar aquí también que habla sobre las recompensas. Y justamente, ¿qué venía hablando la semana pasada el apóstol Pablo? Que él hacía todo por causa del Evangelio para ser copartícipe con él. Pablo quería las bendiciones del Evangelio. La recompensa, el premio al que se debe Pablo aquí es eso, las bendiciones del Evangelio. Las bendiciones del Evangelio. Por eso el versículo 22 del capítulo 9 de la semana pasada que considerábamos decía, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Versículo 23, y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Ese era el objetivo de Pablo, ser copartícipe, esa era su recompensa. Esa era su recompensa. Pablo continúa su explicación justamente y dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio? Aquí se está refiriendo justamente a aquellos que competían corriendo en aquellos juegos deportivos llamados los Juegos Ístmicos. Estos se realizaban cerca de Corinto, se realizaba cada 2 años y era el segundo en mayor importancia en aquellos días. El mayor importancia era el juego olímpico, justamente porque se realizaba ¿dónde? En Olimpia, en aquella ciudad griega, que era la más representativa, la más importante de aquellos tiempos. Era la que más envergadura tenía. Y uno de los padres de la iglesia, llamado Juan Crisóstomo, describía justamente cuáles eran las disciplinas de estas competencias deportivas. Entre ellas estaba, por ejemplo, las carreras,
la lucha, el salto, el boxeo, el lanzamiento de jabalina, el lanzamiento de disco, deportes que nosotros ya conocemos. Pero aquí dice, los que corren en el estadio. El estadio, lo primero que viene a nuestra mente es un estadio de fútbol, ¿no? Un estadio de competencia. Pero en realidad el estadio era la distancia que se corría dicha carrera. Todos a la verdad corren en esta distancia. Por eso muchos sacan implícitamente, ¿vieron? La vida cristiana es una carrera. Pero acuérdense, Pablo está usando solamente un lenguaje figurado para enseñarles una verdad a estos hermanos. Y Pablo reconoce justamente en el versículo 24 y contrasta la realidad de que mientras todos están ahí corriendo, uno es quien obtiene el premio. Uno es el que obtiene el premio. Él les dice, toda la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Uno solo se lleva el premio. Bueno, dijimos, aquí no está hablando de la salvación, tampoco está hablando de pérdida de salvación, está hablando de un premio. Y justamente lo que nos ayuda a entender esta verdad es en la forma en cómo Pablo desafía. No dice, corran. ¿Qué dice? Corred. Se está dirigiendo a alguien. ¿A quién? A cada uno de aquella congregación. A cada uno de aquella congregación. Corred de tal manera que obtengáis el premio. Hoy día es muy famosa esa expresión o esa frase. Bueno, lo importante es competir. Lo primero es participar, ¿no? Esa es una expresión muy miserable, realmente. Y la verdad es que la vida cristiana se vio así, para muchos. Lo importante es participar. Es participar. Y en este caso, Pablo no es justamente lo que quiere comunicar. Ahí el verbo correr es un imperativo. Corran. Que corran de tal manera que ganen la carrera. Que ganen esa carrera. Que tengan esa actitud. Pero es interesante que este imperativo no es algo puntual. No es algo puntual. Corres una vez y listo. No se está refiriendo a eso. O hay que correr cuando recién te convertís. ¿Te convirtieron? Cuando uno se convierte recién está con todas las pilas, ¿no? Después pasan los años y se va desinflando. O algunos mientras sos joven tenés que servir al Señor, ¿no? Y cuando sos ya viejo, adulto y te duelen los huesos, ya no. No, Pablo no se está refiriendo a eso. Esto habla de algo constante, implica continuidad. Es algo continuo, es algo que debemos ser conscientes de toda nuestra vida aquí sobre la tierra. Y con esto justamente Pablo no está diciendo que la vida cristiana solamente va a haber uno que gane esa carrera. De ninguna manera podemos pensar que él esté enseñando un concepto de salvación por obra, porque Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y repitamos nuevamente esto, y no nos tenemos que olvidar de este concepto mientras leemos este pasaje. Pablo usa un lenguaje figurado, un lenguaje figurado. Y aquí justamente lo que implica este premio de esa carrera es la aprobación de Dios. Es la aprobación de Dios, es el agradarle, es la preocupación del apóstol, cumplir su llamado. Por eso yo cedo mi derecho para cumplir mi llamado, para lo cual Dios me llamó. Eso es lo que a mí me importa, esa es mi misión. Ese es su premio, ese es su mayor galardón. Su mayor galardón. Y este concepto Pablo lo repitió, por ejemplo, acompáñenme, en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta.
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese era su premio, el llamado de Dios al ministerio. Fíjense también segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate, le dice Pablo a Timoteo, en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Legítimamente. Ahí la palabra legítimamente es interesante porque también puede traducirse ley escrita. Ley escrita. Lo que Pablo está diciendo, también el que lucha, el que compite como atleta, no es premiado, no es galardonado, sino sigue el reglamento. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Así como un atleta debe ser responsable en cumplir el reglamento, así nosotros como creyentes, si queremos ganar, debemos cumplir el reglamento. En realidad Pablo le está dando exigencias, ¿para qué? Para no ser eliminado. Y si no queremos estar eliminados en esta carrera, debemos respetar el reglamento. Creo que no es necesario explicar cuál es el reglamento, ¿no? Las escrituras, la palabra de Dios. Corred de tal manera que lo obtengáis. Corran, corred para ganar. Pero para correrla hay que respetar las reglas. Hay que correr correctamente, siguiendo las instrucciones. De esa manera vamos a obtener el premio. Estamos considerando 3 exigencias esenciales que debemos ejercitar para el uso de nuestra libertad cristiana y no quedar descalificados. Hay cosas que quiero hacer, cosas que no son pecados, porque la Biblia no lo demuestra que son pecados, pero sí es necesario que las Escrituras nos digan si será correcto o no hacerlo en determinados momentos. Es seguir el reglamento. Y Pablo les dijo, primeramente, vuestros hermanos. En segundo lugar, versículo 25, vamos a considerar esta segunda exigencia que es esencial. No solamente corre de manera correcta, sino también ejerce dominio propio. Dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. No podremos obtener el premio sin ejercer dominio propio. No podemos llegar a recibir el premio sin antes no nos abstenemos de muchas otras cosas quizás en nuestra vida. Y Pablo afirma aquí que todo aquel que lucha de todo se abstiene. Él describe justamente la actividad del competidor en el momento de entrenarse. Y él usa un verbo justamente muy interesante aquí cuando habla de todo aquel que lucha. Esta palabra luchar en el original es la palabra que nosotros conocemos en nuestro idioma castellano, agonía. Agonía. Por eso el lugar donde se hacían las competencias, las luchas, se llamaba el agón. Y el que luchaba, agonizaba, luchaba en ese lugar. Y de ahí viene en nuestro idioma castellano esa palabra, el concepto de agonía. Agonía. En el campo deportivo el atleta somete su cuerpo y mente a una lucha severa, donde agonizaba. Y el competidor tiene que lograr para poder ganar dominio propio. Dominio propio.
como leíamos justamente en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, cuando dice: y también el que lucha, el que agoniza como atleta, no es coronado, sino agoniza legítimamente. Legítimamente. Evidentemente Pablo está diciendo, hay una manera correcta de hacerlo, pero también una manera incorrecta. Por eso hay que correrla correctamente. Correctamente. Y este verbo luchar se ha usado muchas veces en la literatura griega para hablar acerca de qué, o hablar de una manera figurada, acerca de la vida como ejemplo de lucha donde finalmente va a haber un premio. Y Pablo usa este mismo verbo cuando le dice a Timoteo, ¿se acuerdan ahí en 1 Timoteo capítulo 6? Pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla de la fe. Pablo le está diciendo, agoniza la buena agonía de la fe. Todo el que lucha, pelea, agoniza, dice, de todo se abstiene. Cuando Pablo está hablando de abstenerse, está hablando de mantener los impulsos o los deseos bajo control, tener dominio propio, tener la capacidad de controlarse. El apóstol también usó este mismo verbo cuando se refirió, ¿se acuerdan en el capítulo 7 cuando estudiamos acerca del soltero? Decía que si no tiene el don de continencia, cásese. Y ahí continencia justamente es el mismo verbo cuando habla de abstenerse. Estaba hablando de una capacidad sobrenatural que Dios le da a esa persona, con la cual pueden vivir en soltería sin ningún tipo, en este caso, de impulso o la necesidad de estar con otra persona para formalizar una familia. Y Pablo le decía, si esta persona no tiene la capacidad de abstenerse de esos impulsos, que se case. Y Pablo lo usa ahora aquí para hablar justamente de que se debe tener ese control. Ese control, el dominio propio, era una exigencia esencial para el atleta. Debía imponerse a sí mismo restricciones que priven sus gustos, sus derechos, sus libertades. Y eso fue lo que Pablo explicó justamente en los versículos anteriores. Él renunció, él se privó a sus derechos, sus libertades, sus privilegios, y todo esto requiere dominio propio. Dominio propio. Él restringió sus acciones para poder ganar a judíos, a gentiles. Él quería cumplir su propósito en la vida y era obedecer a su llamado y anunciar el Evangelio. Si queremos ganar el premio, debemos ejercer dominio propio. Aún en esas áreas de la vida, en cosas que no son pecado, que no son pecados. Obviamente aquellas cosas que sí son pecados tenemos que abstenernos de ellas, pero hay cosas que en la vida no son pecado y debemos abstenernos, porque probablemente son cosas que no nos ayudan a correr bien, a ejercitar bien nuestra libertad cristiana. Hay personas que a veces ceden sus derechos por otros, pero a la vez está sufriendo porque no lo puede hacer. No lo puede hacer, está sufriendo porque no puede hacer. Y eso no es ceder derecho. Eso es justamente no hacer uso del dominio propio. Del dominio propio. El apóstol Pablo va a decir más adelante, justamente en el capítulo 10, versículo 23, todo me es lícito. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Pero no todo edifica. Y ahí ves, hermano, es necesario limitar. Limitar horas de tiempo, de descanso, de gustos, de placeres para beneficio y amor de otros. De otros. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, fíjense, hermanos. Porque uno dice, pero es difícil este tema del dominio propio. ¿Quién no lo sufre? Y todos lo sufrimos. Pero Pablo quiere dejar bien en claro esto. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, Pablo le dice a Timoteo,
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo ya nos dice y nos asegura que en Cristo hay dominio propio. Es una obra del Espíritu en nosotros. Y justamente Pablo hace esta relación entre el poder, amor y dominio propio, donde justamente en este pasaje, en este argumento, están estos dos conceptos importantes: el amor hacia los hermanos, buscar bendecirlos, cediendo nuestro derecho, pero también habla del dominio propio que necesitamos. Luego segunda de Pedro, también si me acompañan, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3. Versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pablo está diciendo, todas las cosas ya se nos dio en Cristo. Todas las cosas para la vida y la piedad, para la vida espiritual y la vida diaria. Todas esas cosas ya se nos ha dado en Cristo. ¿Por qué? Por participar justamente de esa naturaleza divina, de haber nacido de nuevo. Y luego continúa allí en el versículo 5 diciendo: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento ¿qué? Dominio propio. Y es interesante porque este pasaje es muy, podemos decir, paralelo a lo que Pablo viene enseñando en el capítulo 8 y capítulo 9. Porque estos fortachones que decían, nosotros tenemos el conocimiento, pero aquí Pedro ¿qué dice? Hay que agregarle a ese conocimiento dominio propio. Es lo que le faltaba a los fortachones, aquellos que creían. Dominio propio. Y Pablo está diciendo, no hay excusa para no ejercitar el dominio propio. Y la pregunta es, ¿por qué a veces no ejercemos el dominio propio? Gálatas capítulo 5, pasaje conocido, versículos 22 al 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Tiene que ver con nuestra vida interior. Tiene que ver eso con Dios. Luego dice paciencia, benignidad, bondad, fe. Y el versículo 23 dice mansedumbre, templanza. Y templanza es el dominio propio. En el original es la misma palabra. Tales cosas no hay ley. Por lo tanto, el dominio propio es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu. Por lo tanto, el ejercer dominio propio es una obra del Espíritu en cada uno de nosotros. Y la razón de que a veces no podemos nosotros ceder a nuestros derechos, y porque a veces solamente lo que nosotros queremos se tiene que hacer, es porque no estamos siendo dirigidos por el Espíritu en relación a nuestro dominio propio. El Espíritu Santo no está gobernando esa área. Los atletas luchaban y se abstenían de muchas cosas y lo hacían con el propósito de obtener para recibir, Pablo dice, una corona incorruptible. Una corona incorruptible. Esa corona era esas guirnaldas, esas hojas, específicamente las que se usaba en los juegos ítmicos, eran hechas de hojas de pino. Y las que se usaban en las Olimpiadas de Olimpia, en los Juegos de Olimpia,
eran las coronas de laureles, las que nosotros conocimos. ¿Se acuerdan? En las Olimpiadas que se jugaron en Grecia, se revivió nuevamente ese símbolo, ¿no?, de la corona de olivos, que en su momento eran esplendorosas, preciosas. Imagínense el ganador con eso. Es interesante porque al iniciar los juegos estaba el gran dios Zeus, y allí se colocaban a sus pies las coronas, las guirnaldas. Y el pregonero, el heraldo que daba inicio a las competencias y explicando también los reglamentos, llamaba la atención y dirigían toda su atención a los pies de Zeus para ver justamente esas coronas. De ahí es que el escritor a los Hebreos dice, hablando de la carrera, también dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El escritor a los Hebreos va utilizando todo ese lenguaje figurado para ilustrar en ellos justamente el tema y el concepto de premios. Pero Pablo les dice, el atleta corre por una corona incorruptible, que se corrompe, que se marchita, que por momentos es hermosa, es preciosa, trae orgullo, pero con el tiempo muere, se marchita, se seca, se rompe. Pero Pablo les dice que esa corona por la cual el creyente tiene que correr es una corona incorruptible. 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 Pablo le dice, pero nosotros, una incorruptible. Sin embargo, nosotros, hermanos, corremos para obtener esa corona. Una imperecedera, una que no muere, una que no se marchita, no está sujeta a descomposición, para nada. Una corona incorruptible, una corona que es eterna, eterna. El carácter de este premio es eterno. Eso es lo que Pablo está diciendo. Este premio es eterno, tiene una relevancia eterna. Eterna. Y recuerden, hermanos, el apóstol está usando un lenguaje figurado. Aquí muchos, aquellos que tenemos más en la vida cristiana, a veces pensamos justamente que está hablando de las coronas. ¿Vieron las coronas de gozo? Bueno, Pablo no está hablando de eso acá. Creo que Pablo no hizo un tiempo para explicar y hacer un estudio sobre las coronas. Sin lugar a dudas, dentro del contexto que Pablo está hablando, porque simplemente está ilustrando la verdad que él ya viene hablando. Él tenía una recompensa. ¿Cuál era esa recompensa? Predicar el Evangelio y disfrutar de poder ver el resultado de haber predicado el Evangelio. Y para Pablo aquí esa corona está hablando de eso, porque Pablo está hablando de la libertad cristiana, de la libertad cristiana. El premio para Pablo no era una corona temporal, no era una corona de guirnaldas, de pino. Esta era una corona eterna, eterna. Sería la consumación justamente de esa recompensa. Eso lo habíamos leído ahí en 1 Corintios, fíjense, capítulo 9, versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón?, dice Pablo. ¿Cuál es mi galardón? La palabra corona es la misma palabra, que también quiere decir paga. Y Pablo responde, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Ese era su premio. Esa es su corona. Esa es la corona incorruptible que Pablo se está refiriendo aquí. En 2 Corintios, justamente el capítulo 1, versículo 14, dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, dice Pablo a los Corintios. Nosotros somos vuestra gloria, así también como vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Ellos serán la corona. Ustedes son mi corona, ustedes son mi premio. Filipenses capítulo 2, versículo 16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo
yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Que él pudo correr para ganar. ¿Ganar qué? El propósito de su vida. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19, dice: porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Sin lugar a dudas, esta corona incorruptible, tiene un carácter eterno. Y ya en la mente de Pablo está apuntando a algo escatológico, algo futuro. Ya en parte está viendo el resultado. Ustedes son mi gloria. Pero en la eternidad voy a gozar de todo aquello. De que porque Dios me ha dado esa responsabilidad, yo hoy puedo disfrutar de ese fruto. Le pido a todos aquellos que están presentes, ¿no? Que están aquí, ¿sí? Que piensen por un momento en todo aquello que ustedes pudieron lograr, que se propusieron, se esforzaron, gastaron horas de sueño, gastaron esfuerzo físico y lo pudieron obtener. Tiempo, quizás lágrimas. Piensen en eso que lograron. No en lo que no lograron, lo que lograron. Piensen por un momento. Por supuesto, esfuerzos dignos, ¿no? Dignos, legítimos. ¿Listo? ¿Sí? ¿Pensaron o no pensaron? ¿Sí? Porque si pensaron les va a ayudar a responder esta pregunta. ¿Qué hacemos nosotros para obtener esta corona incorruptible? ¿Llegaron a gastar ese mismo esfuerzo, todo lo que implicaba para esa corona incorruptible? Pablo decía en Filipenses, todo eso es basura. Para mí es ganar a Cristo, conocerle más. Y Pablo acá está hablando que la causa por la cual él vive, su razón de existir, es anunciar el Evangelio. Es lo más por sobre todo eso. Porque todo eso que hemos logrado en esta vida, por más legítimo y digno que haya sido, se queda acá. Se queda acá. Muere acá. Muere acá. Ni siquiera mi esposa no me sirve en la eternidad. Porque esta corona que vamos a tener es incorruptible. Nuestro matrimonio muere acá, nuestra familia muere acá, nuestras casas mueren acá, todo muere acá. Todo muere acá. Porque Dios nos creó a nosotros para su gloria. Y mientras tanto, ¿cómo estamos viviendo esta vida? No estamos diciendo vamos a tirar toda la basura ahora, todo esto. No. Dios nos ha dado instrucciones precisas para todo eso. Pero nos estamos esforzando para esa corona. Lo incorruptible requiere dominio propio. Pero hermanos, lo corruptible también requiere dominio propio. También requiere dominio propio. Ningún cristiano tendrá éxito en dar testimonio ni en nada que merezca la pena sin disciplina. Aún en lo secular se necesita disciplina, se necesita control para los negocios, para las habilidades artísticas, para el matrimonio, para el trabajo, para cualquier cosa se necesita dominio propio. Y Pablo nos dice que para correr bien y hacer uso de nuestra libertad cristiana necesitamos dominio propio. Dominio propio. No olvidemos que estamos considerando 3 exigencias esenciales. Son sumamente esenciales para ejercitar
el uso de nuestra libertad cristiana y no quedar descalificado. En primer lugar, corre de manera correcta. En segundo lugar, ejerce dominio propio. Y el apóstol continúa y nos presenta esta tercera exhortación y última, que es mantén la disciplina. Mantén la disciplina. Versículo 26 al 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es claro que en este pasaje, hermanos, que la libertad cristiana no es un privilegio fácil de usar. No es fácil de usar. Requiere respetar el reglamento, requiere dominio propio, pero también requiere disciplina. Disciplina. Pablo concluye aquí el versículo 26 y usa esta conjunción así que, o por lo tanto, o como consecuencia a esto, dice Pablo, y nuevamente él dirige su atención hacia sí mismo, no porque quiera llamar la atención, sino dice, yo de esta manera, dice, corro. ¿De qué manera, Pablo, corres la carrera? ¿De qué manera haces uso de la libertad cristiana? Respetando el reglamento. Respetando el reglamento y teniendo dominio propio. Eso es lo que Pablo quiere decir. Yo corro para ganar. Por eso hago esto. Yo quiero ser copartícipe del Evangelio. Quiero disfrutar de las bendiciones eternas que trae el Evangelio. Aquí en la tierra ustedes son mi gozo, mi gloria. Pero voy a disfrutar más allí en la eternidad. En la eternidad. Por eso yo controlo mis libertades. Me abstengo de lo necesario porque yo quiero obtener ese premio. Filipenses capítulo 3, versículo 13-14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo dice, yo corro, pero fíjense en el versículo 26, Pablo dice, yo corro. Dice, no como a la aventura, no como a la aventura. La nueva versión de la Biblia de las Américas, este versículo 26 dice, por tanto yo de esta manera corro, no como sin tener meta. No como sin tener meta. Yo no corro sin saber a dónde voy, dice Pablo. Yo no corro sin tener un destino. No ando como si no tuviese un propósito. Yo corro de esa manera, corro para obtener el premio. Y luego añade, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. El verbo pelear ahí literalmente está diciendo peleas de puño, ¿no? El boxeo. Algo que yo disfrutaba con mi abuelo cuando era chico era mirar boxeo. Los sábados, 11 de la noche, yo tarde me dejaba ver con mi abuelo boxeo. Miraba ahí constantemente cómo peleaban. Y aquí Pablo está hablando justamente de eso, boxeo, de esa competencia que se realizaba en estos Juegos Olímpicos. Y Pablo pretende ilustrar lo mismo acá. Dice Pablo, yo no estoy boxeando como alguien que está golpeando al aire. Y uno veía, mi abuelo siempre me decía, mirá cómo ese que le está errando, ese va a perder, me decía. Ese que está errando va a perder. ¿Y por qué? Porque le está pegando a la nada, se cansa, energía gastada. Es energía gastada. Y no solamente, me decía, mi abuelo sabe un montón de tanto a ver. No solamente físicamente se cansa, emocionalmente también se ve afectado. ¿Por qué? Porque se ve frustrado, no pega nada. Por eso Pablo tiene razón. Yo no golpeo de esa manera. Yo tengo una dirección, yo tengo una meta. Así como la meta es pegarle al oponente y se caiga, eso es lo que yo hago en la vida. Tengo una meta.
es tan inútil hacerlo como aquel que corre sin meta. Y eso sería algo de nunca acabar. Imagínense correr sin meta. ¿Vieron la película Forrest Gump? Corría. Se fue, siguió corriendo. ¿Cuánto tiempo corrió? Y cuando se cansó volvió. ¿No? Y creo que muchos de nosotros somos así, como Forrest, corremos nomás. Vamos por la vida, ¿no? ¿Hasta qué? Uno se cansa, ¿no? Y eso es agotador, no tener nada en la vida. Es agotador. No tener destino, no tener propósito. Y trae todo tipo de agotamiento. No solamente un agotamiento espiritual, físico, emocional. Por eso Pablo dice, yo si voy a pegar, tengo un propósito. Es ganar el premio. Eso es lo que me motiva. Es su llamado. Por eso, cuando hablamos de un líder, de alguien que esté al frente, dirigiendo un ministerio, tiene que ser alguien llamado por el Señor. Porque cuando tiene que dar golpes, los tiene que dar, no necesito que tiene que pegar, sino que tiene que tener su meta, su destino. Dios me llamó, yo no puedo abandonar, no me puedo tirar al agua y dejar que el barco se hunda. Dios me llamó a dirigir este barco. Y Pablo tenía en claro. Versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y Pablo continúa aquí con el lenguaje figurado del boxeo. Dice, golpeo mi cuerpo. Golpeo mi cuerpo. Aquí Pablo no está hablando de flagelarse como conocemos. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de un lenguaje figurado. Y aquí cuando habla del golpeo mi cuerpo, justamente está hablando de ese golpe en el boxeo que se va debajo del ojo. ¿Para qué? Porque ese sector es la parte donde es más susceptible a que el oponente quede en knockout. Y por eso Pablo, yo golpeo como si fuera el boxeador que golpea a su oponente debajo de su ojo. También esto podía traducirse, golpeo mi cuerpo, golpeo mi ojo para dejarlo morado, moretoneado. Pablo dice, yo quiero dejar mi cuerpo en knockout, porque mi mayor enemigo soy yo. Porque busca su placer, busca su comodidad, y eso no me hace correr bien. Mis placeres, mis gustos, mis derechos hacen caer al hermano. Por eso me doy ese golpe, a mí mismo. A mí mismo. Golpeo mi cuerpo, dice Pablo. Y después dice, lo pongo en servidumbre. Lo esclavizo. Lo esclavizo. Y aquí no solamente tiene una idea o una connotación pecaminosa. Pablo está hablando un lenguaje diciendo yo someto mi cuerpo y lo estaba haciendo en alusión a sí mismo, a todo su ser. A todo su ser. Él lo ejercita, lo disciplina para que esté bien controlado. Bien controlado. Por eso esto tiene que ser una disciplina. Porque me conozco, dice Pablo. ¿Se acuerdan? En Romano decía, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él sabía sus luchas, sabía sus pecados. Por lo tanto, lo golpeo y lo esclavizo. Me disciplino en cierto modo. No está hablando de autodisciplina, no está hablando de eso. Sino que él se conoce y sabe qué es lo que lo puede dominar. ¿Qué domina tu vida? ¿Qué domina tu cuerpo? ¿Qué domina tus pensamientos? ¿Qué domina tu placer? Es esencial, hermanos, que en nuestro día a día, porque Pablo lo hacía porque tenía un propósito, obtener ese premio. Pablo no se queda pasivo. Él no dice, Cristo ya me salvó, ya soy del Señor, así que como Garfield, me tiro así panza arriba. No. Como decía justamente el apóstol Pedro en el pasaje que leíamos ahí en 2 de Pedro, en el original dice, esfuércense. ¿Esfuércense a qué? A que el dominio propio sea añadido a vuestro conocimiento. Requiere esfuerzo eso. Acción.
Pablo está enseñando a vivir la vida cristiana y ella no se vive con brazos cruzados. No se vive con brazos cruzados. Requiere dominio propio, requiere correr correctamente, requiere disciplina. No es nuestro cuerpo lo que dictamina lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que correr, cuándo debemos de correr, qué tenemos que correr, cuánto debemos de correr, cuándo tenemos que levantarnos, Ustedes me entienden, ¿no? Nuestro cuerpo no tiene que decirnos eso. Es el reglamento. Son las exigencias de esta competencia. La competencia. Pablo no está simplemente actuando de una manera pasiva, y es interesante porque los verbos que él usa son en presente. Corro, peleo, golpeo, pongo en servidumbre. Es presente, constante. Constante, es cada día. Pablo está hablando acá de imponerse privaciones, imponerse restricciones, de ser disciplinado, tomar medidas. Por ejemplo, llega el cumpleaños de uno. ¿Qué querés que te hagamos? Yo quiero esto. Vamos a agasajar el que dé cumpleaños. Nosotros con las buenas intenciones queremos agasajar. Pero capaz ese agasajo no es como yo quiero. Y ya nos molesta. Nos molesta, ¿no? Yo no quiero así. No me gusta mucho. ¿Sabes lo que falta? Dominio propio. Dominio propio. Y Pablo dice, en este asunto de ceder derecho, mi objetivo es ganar al hermano. Que el hermano sea bendecido. Que sea bendecido. Eso era lo que Pablo está enseñando aquí. Y muchos creyentes son, por el contrario, esclavos de su cuerpo. No solamente físicamente. Su cuerpo le dice a su mente qué hacer, su cuerpo dice cómo correr, por qué correr. Por lo tanto, necesitamos desesperadamente estas disciplinas. Desesperadamente nuestras vidas que nos lleven a honrar a Dios. Que busquemos el crecer en la palabra, en la dedicación de crecer espiritualmente, que nos esforcemos por oír la palabra de Dios para poder correr correctamente, para cuando enfrentemos esa prueba en la vida estemos fuertes. Y es triste, hermanos, que en algunas ocasiones cuando Dios permite ciertas situaciones difíciles en nuestra vida, que nos humillan, nos quebrantan, y en ese momento es cuando ocurrimos a Dios. Vamos a Él en ese momento de dificultad, pero no estamos preparados para enfrentar. Por supuesto que Dios quiere que acudamos a Él en señal de humillación y dependencia, pero es triste ver que muchas veces no sabemos cómo proceder. Y quizás esto esté dando vuelta por tu mente, o quizás te das cuenta que el Señor te está diciendo, llevas tantos años en la vida cristiana, tantos años en el Evangelio, y no estás preparado, no estás ejercitado. Y es interesante, fíjense cómo en Hebreos capítulo 5 nos habla. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir, dice el autor, y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muchas veces la razón por la cual uno no cede derecho es por inmadurez. Y justamente, ¿cuál era el problema de la iglesia en Corinto?
La inmadurez. La inmadurez. En algunos casos, por inmaduros, no cedemos nuestros derechos. A veces no cedemos nuestros derechos por falta de dominio propio. O quizás a veces uno no cede los derechos porque ni siquiera tiene al Espíritu. Ni siquiera tiene al Espíritu. Y si no tiene el Espíritu, no es del Señor. Porque las características justamente de una persona no regenerada es el egoísmo. ¿Se acuerdan ahí cuando habla de la apostasía? Amadores, ¿de quién? De sí mismo. Cuando no cedemos nuestros derechos, estamos demostrando lo que éramos en nuestra vieja naturaleza, amadores de sí mismo. No se hace como quiero, chao. No se piensa como yo quiero, chao. Yo. El viejo hombre. Y Pablo concluye ahí. Dice, Pablo expone la razón de esta disciplina rigurosa y dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros. ¿Quién era el heraldo? El que anunciaba el inicio de las carreras, las competencias, y el que daba las instrucciones para los competidores. Y justamente aquí la palabra, este verbo, habiendo sido heraldo, lo encontramos en otras partes también de la misma carta. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. La palabra predicamos es lo mismo ahí cuando dice habiendo sido heraldo. En capítulo 15, versículo 1, dice Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. También habla allí de ser heraldo. Y en el versículo 2, el heraldo era el que se encargaba de hacer declaraciones públicas. Era un término común en aquellos días, no solo algo relacionado con la religión. Un heraldo no era solamente relacionado con la religión, sino con la política y en el ambiente social. Era el que llevaba el mensaje al pueblo. ¿De parte de quién? Del rey. El heraldo tenía que repetir palabra por palabra lo que el rey decía. No podía agregar nada. Tenía que transmitir no solamente las palabras, sino el mismo sentir del rey. Simplemente él era un vocero, él tenía esa responsabilidad y tenía que tener voz suficiente para poder transmitir el anuncio. El heraldo transmitía su aviso, no tenía que retocar ese mensaje, nada. Pero tampoco tenía que esperar respuesta de parte de los oyentes. Él se colocaba en las plazas y anunciaba de manera pública las demandas del rey. Y en las competencias deportivas también estaba la figura del heraldo, como yo les había mencionado al principio. Y esto es lo que el apóstol Pablo hizo de una manera figurada. Él era un enviado ¿a qué? A proclamar el evangelio. Luego en 2 Corintios habla de que somos embajadores. Se nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Y Pablo proclamó el evangelio para ganar a otros para Cristo, para animar e instruir a los que estaban en la carrera y cómo debían correr esa carrera. De alguna manera Pablo dice, sería absurdo, dice Pablo, que los exhorte a correr para ganar y yo no lo haga. Por eso dice, yo mismo venga a ser eliminado. Y el término eliminado ahí se traduce, como dijimos al principio, descalificado. Descalificado. Es lo opuesto a alguien que es aprobado. Y el premio, la meta de Pablo, ¿qué era? Ser aprobado por Dios. Cumplir con ese llamamiento. Y disfrutar de las glorias del evangelio en su vida. Y él continúa con la ilustración de los juegos usando esta figura donde aquellos que no pasan la prueba están descalificados, están fuera de juego. Aquí no habla de pérdida de salvación. Pero tampoco está hablando, que también se aplica a líderes que pueden caer en pecado, pero no necesariamente. Acuérdense que está hablando de ceder los derechos.
Acá no está hablando de pecados de inmoralidad, esas cuestiones. Pablo está diciendo, si yo no aprendo a ceder mis derechos, quedo descalificado. No puedo ganar a otros para Cristo. No puedo ser de bendición a los hermanos. Y eso es lo que Pablo está transmitiendo dentro de este contexto. Pablo busca la aprobación de Dios, él quiere recibir la alabanza de Dios, él corre para recibir la recompensa de Dios, esa corona corruptible. Hay personas que quieren servir al ministerio, pero, no sé, sus gustos los descalifican. Y no estamos hablando de cosas malas. Quizás el deporte, las amistades, la familia, lo descalifica para el ministerio. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es eso lo que Pablo quería. Versículo 5 del capítulo 4 dice, por lo tanto no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y en el capítulo 5, versículo 9, versículo anterior, dice, por lo tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Serle agradables. Esa era la preocupación de Pablo. Agradarle a Dios. Ser eliminado, ser descalificado en esa carrera. Es vivir esta vida y no agradar a Dios. Eso es ser descalificado. Vivir esta vida y no agradarle a Dios. Eso es estar eliminado. Estar eliminado sin haber empezado. Es desperdiciar mi libertad cristiana. Debemos esforzarnos en nuestro día a día a huir de aquello que te lleva a pecar, que no es pecado. Que quizás sean cosas buenas, no pecaminosas, pero que le quitan el lugar a Dios. Hemos puesto tanto esfuerzo, por eso nos cuesta darle lugar a Dios, porque hemos puesto tanto esfuerzo en cosas perecederas. Por eso nos cuesta darnos a Dios. Estamos tan bien entrenados, estamos tan óptimos, en estado óptimo para las cosas perecederas que nos cuestan para las cosas del Señor. Algunos están muy firmemente aferrados a sus libertades, a sus derechos, que pierden la posibilidad de agradarle a Dios. Y muchas veces uno dice, pero ¿por qué no está en el ministerio? Él tiene talentos, tiene capacidad, tiene todo, pero está muy aferrado a sus derechos, está muy aferrado a sus libertades, y no va a ser de bendición a los hermanos. Y hasta que él no golpee su cuerpo, lo ponga en servidumbre, como Pablo, no va a poder ser de bendición a otros. Porque la única manera de poder ser de bendición a otros es de esa manera, dice Pablo. No hay otra. No hay otra. Porque los resultados se disfrutan en la eternidad, no acá en la tierra. Los esfuerzos dignos que hacemos en el ministerio no es para que se vean acá, es para que se vean en la gloria y Dios sea honrado por toda la eternidad. Las cosas buenas pueden interferir con lo mejor. La realización de libertades pueden interferir con la realización del amor. Me cuesta, pero lo tengo que hacer. Pero es una lucha. Golpéate el ojo. No
Ahora mañana, el próximo domingo vienen todos con ojos como compota. No así. Pero ponerte en servidumbre. Pablo concluía su vida, probablemente horas o días, antes de ser decapitado e ir por la vía Apia y ser ejecutado. Él le decía a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, no vamos a ser descalificados del ministerio solamente por algún pecado de índole sexual o cosas así. Vamos a ser descalificados también por cosas buenas. ¿Por qué? Porque yo no sé ceder mis derechos. Porque ante cosas buenas prefiero hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Estoy yo en primer lugar. Pero no está el hermano, no está el perdido. No está el perdido. Por eso estas exigencias son altas. Porque vas a vivir una vida, pero la vas a vivir en agotamiento espiritual, físico, emocional, sin sentido, porque le vas a estar dando golpe al aire y vas a estar corriendo sin meta. Y para poder ceder a tus derechos y poder disfrutar de todo lo que Dios te dio, necesitas ponerte en servidumbre, darte un knockout para no quedar descalificado, perderte la posibilidad de bendecir a otros. Si yo no aprendo a manejar mis derechos, mi libertad, y Pablo nos da acá los principios: sujetate al reglamento, hace uso del dominio propio que tenemos en Cristo, y mantenete en disciplina. Vos te conocés más que nadie. Sabés tus debilidades, sabés tus gustos, sabés tus cosas positivas. Ponerla en servidumbre para que vos puedas ser de bendición a otros. Y eso debemos hacer, hermanos, ser de bendición a otros. Y no creas que quizás nosotros los casados, por estar casados, el amor y el enamoramiento, estos principios se aplican también ahí. También se aplican ahí. Cuanto más en matrimonio se den los derechos, ¿no? Muchísimo. En las amistades. No, a fulano no se le puede invitar nunca porque a él no le gusta, ¿no? Famoso ese, a él no le gusta. No le gusta ir acá, no le gusta ir allá. Ese está totalmente descalificado, así es creyente. ¿Se dan cuenta? No podemos ser de bendición a otros. Tu hora de descanso, ¿no? ¿Qué había para hacer hoy, Valdir, acá en la iglesia? A la tarde. No hay nada para hacer. Pero necesitamos morir. Y Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que el Señor me diga su palabra en esta mañana. Dios habló a los fortachones, a los que tienen el conocimiento, ¿no? A partir del capítulo 10 estará hablando a los débiles. Siempre en relación a esto, a los sacrificados, a los ídolos. Y bueno, oramos al Señor, encomendamos nuestra vida en esta mañana. Padre, venimos ante tu presencia y pensamos en ti, que dejando la gloria, siendo el Creador, el Señor, el Dueño, el Santo, el Perfecto, viniste a este mundo para morir como el más reo, el más criminal de todos, para darnos vida, para darnos salvación, darnos redención. Renunciaste, Señor, a todo
todo eso para venir a este mundo, experimentar la muerte, renunciaste a tu atributo de vida para conocer la muerte. Eso, Señor, nos humilla, pero también debe alentarnos, animarnos a que también, Señor, podamos ceder nuestros derechos, nuestros gustos para bendecir a otras personas. Ayúdanos a disfrutar de esta vida, de todo lo que tenemos, de todo lo que sabemos hacer, para bendición de otros. Rendir nuestros talentos, nuestras capacidades, para que otras personas sean bendecidas. Ayúdanos, Señor, a morir a nuestro egoísmo cada día, a disciplinar nuestros gustos, nuestros placeres, para que otros también sean bendecidos. Gracias te damos por el ejemplo del apóstol Pablo, que ha pasado tantas cosas y nunca perdió de vista el objetivo, y hoy está, Señor, disfrutando de ese llamamiento. Padre, si estás llamando a alguien en particular de entre nosotros, obra en su vida para que pueda ser fiel a ese llamado y así obtener ese premio de ver personas transformadas, ser de bendición a otros. Y así, Padre, nos encomendamos en esta mañana en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.